Ajá, tribu, esta aventura continúa en Barra de Balizas. Son las 6 de la mañana, estamos esperando el amanecer, estamos frente a la playa. Es un lujo, ya nos estamos comenzando a preparar para encaminarnos hacia Cabo Polonio. Miren qué hermoso que se está pintando. Vamos a ver si tenemos la suerte de ver un sol espectacular. Pero bueno, así arrancamos esta aventura hacia Cabo Polonio. Todo esto que ponen aquí como que no hay nada, bueno, todo eso lo va caminando usted hacia el Cerro Buenavista y va a llegar aquí a Cabo Polonio. Llegamos a Barra de Balizas y listo, nos estamos preparando para la aventura de mañana, que es caminar a través de ese cerro, todas las dunas y llegar a Cabo Polonio, porque si bien es muy lindo hacerlo en ese camión 4x4, nosotros lo vamos a hacer modo expedición Orca a pie para llegar a Cabo Polonio. Aparte, si nos ahorramos esos 1.200 pesos que nos saldría dejar la camioneta y pagar cada uno un pasaje. Porque ¿qué costo tienen, compita? Son 450 pesos por persona más 300 del estacionamiento por 24 horas exactamente. Si te pasas una hora, paga 600, compa, y lo dice bien claro. Entonces usted se va a las 8 de la mañana de un día, tiene que volver a las 8 de la mañana del otro día, tiene que estar aquí sacando el auto. Eso es importante saberlo, para pagar solamente unos 300, pero nosotros no pagan ni los 300 ni los 450 por persona para ir en ese lindo vehículo 4x4, sino nosotros vamos a hacer nuestro propio vehículo 4x4 y vamos a atravesar ese cerro para llegar a Cabo Polonio, así que... Llegó la hora de despedirse de Cheguencita y volver a las mochilas, compa. Las mochilas, llevamos todo, llevamos hasta para feriar. Tenemos hasta para feriar, nuestras artesanías, todas nuestras cosas. Ahora sí, mochilita al hombro y a caminar por las dunas, gente. Ya estamos por cruzar el río, que es donde lo atraviesas y enseguida comienzas el trekking hacia Cabo. Miren, esto está súper solitario. Bueno, en realidad hay bastante gente disfrutando de la playa, pero el espacio es exageradamente amplio y abierto. Y bueno, comenzó el desafío arena. Esta es la playa grande de aquí de Barra de Balizas. Y ni bien atraviesas el río nos encontramos con estos letreros, que es donde dice pues que el sendero es autoguiado y que hay dos opciones. Una que es de 10 kilómetros, que es la azul, es bordeando toda la playa hasta llegar al cabo. Y la segunda opción, que es el sendero rojo, es atravesando todas las dunas y son 3.5 kilómetros. O sea, es más corto, pero es mucho más empinado. Exacto. Lo que hay aquí, no sé. Exacto. De ponerle que sean unos 4.5 o 5 kilómetros. Hasta este punto donde estamos hicimos 1,5. 1,5 para llegar desde donde dejamos el auto, pues. Claro, desde la Cheguencita que quedó ahí en la prefectura hasta este punto donde estamos tenemos 1,5 kilómetros. Entonces, desde recién aquí es como 3,5, no sé. Vamos a ver cuánto nos da. Pero nada, lo cierto es que desde aquí comenzamos. Allí creemos que se ve Cabo Polonio. Hay como un farito ahí y está todo el bosquecito por aquí. Siguiendo nuestra historia, habrán visto que cuando estuvimos en Tras la Sierra tuve un gran imprevisto con mis botas, y es que me molestan, me pegan. Y nada, pensé que ya lo había superado, pues como que ya se habían estirado y demás. Sin embargo, ya llevamos como 2 kilómetros y ya tengo una burbujita hecha. De hecho, me puse todo pues como antes de salir, preveyendo que eso pasara. Pero bueno, está. Entonces, nada, como que se nos viene un desafío aquí ahorita rumbo a Cabo Polonio. Pero este lugar donde estamos ahorita está exquisito. De hecho, hay un cartel donde dice que esa playa que estamos viendo ahí es una playa naturista, o sea, una playa nudista.
Y bueno, del otro lado está la playa propiamente esto. Y todo esto es espectacular. Esto donde estamos ahorita, que son estas rocas, es como el morro, digamos, que uno ve cuando está allá en la playa. Y del otro lado, que me lo está tapando esta piedra, está todo el pueblo de Cabo Polonio. Toda esa punta que se ve allá a lo lejos es hacia donde vamos, pues es el pueblo como tal. Pero bueno, aquí vamos, piececitos. Recién comienza el juego y ya tenemos un desafío por enfrentar. Ya aquí nos despedimos de las dunas y empalmamos el trekking aquí con la playa. Esta es la bajadita oficial, ya estamos ya relativamente cerca. La verdad es que la caminata es bastante tranqui, súper llevadera. No son unas dunas, una locura ni nada. Es muy linda la caminata. Tal cual como los antiguos recientes, llegamos a pie. Llegamos ¿a dónde, compita? Al faro de Cabo Polonio. Ya llegamos a esta localidad, estuvimos recorriendo ahorita la playa, paramos un ratito y bueno, son 700 metros desde la playa, ¿cómo que se llama? La Calavera. Calavera. Hacia el faro son 700 metros y entonces está hecho todo este senderito y del otro lado hay una isla de lobos y una playa que se llama Playa Surf. Entonces vamos caminando hacia allá. Esa es la isla de los lobos y está toda la parte cercada, porque esto aquí en Cabo se considera una reserva, o sea, es una reserva. Entonces por eso toda la zona está tan prolijamente natural, digamos. Está todo bastante conservado y se ven los loquitos ahí disfrutando. No sé si la cámara los capta, pero se ven bastante bien desde donde estamos. Esto es justo al frente del faro, miren, ahí se ven las casitas, así todo re lindo. Y el faro que está aquí. Es tremendo haberlo visto un montón de veces por las redes, así como lo están viendo ustedes, y ahora verlo aquí. Pero bueno, sí, tiene su encanto la localidad. Vamos a seguir recorriendo. Aquí el compa se quedó con las ganas de subir un faro y está renegando, porque este faro no se puede subir. Por lo menos ahorita no tiene ningún letrero que lo diga. Por lo menos en La Paloma sabía que se podía subir, fuimos, pasamos por ahí, 35 pesos y dijimos después lo hacemos. ¿Y qué pasa? Que solamente jueves, viernes, sábado y domingo, el lunes, martes y miércoles no, que es cuando queríamos hacerlo. Y no subía un faro y ahora no puedo subir a este y vamos a ver si hay otro faro más adelante. Mira, el lobo marino es el cotidiano, ese es lo que podemos conseguir en todos lados. El león marino también es cotidiano, ya están mire, llevando sol. El lobo marino subantártico es muy raro y el elefante marino es raro aquí. Pero si van para Península Valdés, muy bueno. Aguante la Península Valdés. ¡Ay! Frecuentes orcas ocasionales. Veamos si vemos una orca, ballena franca en ciertas épocas. No, está bien. Por lo menos están los humanos con complejo de orca aquí. Agosto a septiembre, reconocible por su respiración en forma de V. Seguimos recorriendo Cabo Polonio y bueno, ya le dimos toda la vuelta a la parte de atrás. Nosotros ingresamos por la playa, entonces le dimos toda la vuelta a la parte trasera del faro y estamos ahorita en lo que sería como la entrada, claro. La entrada oficial, que es donde llegan los camiones que vienen de los 4x4 que atraviesan las dunas. Y bueno, aquí están las casitas, se ven que son un poco de casitas así. Y hay una zonita central que es donde nos vamos a poner ahorita a feriar. De resto no hay mucho más. Playa Norte y Playa Sur. Hay que ir a esa Playa Sur a ver qué onda. Ah, nos falta conocer la Playa Sur. Sean bienvenidos a la Playa Sur. Playa Sur, se ve lindo, es una piscinita esa. Es una piletita, se ve hermosa. Miren, la arena es súper blanquita. Lindo, lindo. Bueno, yo creo que aquí sí nos vamos a dar un bañito. Tan. Ah.
fresca, igual que todas. No, pero está espectacular, mire eso, mire eso. Ahora sí, esto fue lo que vinimos a Cabo Polonio. A esto fue lo que vinimos a Cabo Polonio, a bañarnos en Playa Azul. Uy, no, sí, está fría, la verdad sí está fría. Un poquito fría, pero hay que meterse, hay que meterse y ya, vamos a meterse. Yo me sabé el pelo porque aquí no hay duchita. Aburrido, compa. Ah, uno se mete y se le va. Y sí, pasa que yo no me quiero meter completa, pero no me quiero mojar el pelo porque aquí no hay duchitos. Y después tengo que lidiar con mi cabello que se hace así. Entonces, bueno, está. Hasta aquí vamos bien. Pero sí está fría. Pero está linda, pero está fría. Y compa, ¿cuál era su gana? No lo vi metiéndose más. ¡Ay! Cabo Polonio, Playa Azul, de las mejores playas que he conocido hasta ahora porque es muy tranquila, está muy linda el agua. No, yo me sigo quedando con la de Isla Gorriti. Bueno, Isla Ay, Gorriti, la Gorriti me Gorriti gusta se las más. trae, Isla Gorriti se las trae. Bueno, ¿a ustedes qué les gusta más, Isla Gorriti o Cabo Polonio? Déjenlo en los comentarios. Eso. Bueno, ya nos dimos un bañito en la playa y ahora estamos aquí armando. Bueno, obviamente no tenemos la mesita. Armamos así un poquito más improvisado. Nos trajimos algunas cositas. Ahí está la mochilita. Y conocimos aquí al pana que es venezolano. Y hace 25 años que este señor vive viajando y se financia con sus artesanías, ¿no, caballero? Claro, todo el mundo con eso, 60 países rodados ya. 60 países rodando. Y miren, Todos los minerales de todos los países. minerales de todos los países. Lo que pasa es que ellos no te escuchan porque estás lejos, pero miren lo que es esto. Ah, de verdad que una verdadera joya podernos conseguir un venezolano que hace rato que se está haciendo fiel a sí mismo y está haciendo algo que le gusta, que es viajar y ser su propio jefe, compa. ¿Cómo le ha ido siendo su propio jefe? Bueno, te puedo decir que cero estrés, soy alegría, tengo salud, tengo 48 años y me siento de 20. Amén, vamos arriba por esa salud. Digo, miren, esta es la principal, que es la callecita donde se arma como toda la movida de restaurantes y cosas. Y bueno, uno va caminando así como toda la onda y hay un montón. Y ya después están todos aquí los artesanos, que en su mayoría son personas que vienen y pues como que se parchan. Hay otros que vienen y hacen temporada aquí, hacen voluntariados. Ahí estuvimos conociendo algunos y bueno, más o menos esa es la movida. Pero es toda esta costita así, es así de restaurante, y por toda la costa de la playa se van viendo también restaurantes y muchos hostel, hoteles o cosas así. Hola, se les ve estresados, muchachos. ¿Quieren qué? ¿Están locos del estrés que tienen? ¿Los puedo grabar? ¿Sí? ¿De dónde sos vos? Yo soy acá de Polonio, ¿De Bolonia? el último artesano del Polonio, Ah, mira vos. el zapatero del pueblo. El zapatero del pueblo. Sí. Vos sabés que tiene las rastras súper largas. ¿Sí? Miren, sin buscarlo nos conseguimos aquí un artesano de verdad de la localidad. Cómo no, mucho gusto. ¿Tu nombre es? Fabián, Un placer. mucho gusto. Aquí Fabián, si tienen la posibilidad de conocerlo, ¿vio? Mire, él está muy estresado. Mucho cansancio. Sepan que si hacen cosas que a ustedes les gusta, probablemente tienen una vida así estresante como la que tiene aquí el caballero, ¿sí o no? Sin palabras. Sin palabras, ahí va. Ya que estamos recorriendo por aquí, voy a aprovechar de presentarles a otra artesana, ya que está dando toda la vuelta. Bueno, enganchamos con otra y vamos a aprovechar de conocer su trabajo. Ella se llama Laura y hace la temporada aquí, pues exhibiendo obviamente todo su trabajo y todo lo que hace. Ella trabaja con las piedras. A ver, ¿me quieres contar un poquito? Hola, ¿cómo le va? Bien, todo. Bueno, nosotros trabajamos con piedras semipreciosas de diferentes lugares, engarzamos con diferentes metales también, plata, alpaca. Aquí en Uruguay, bueno, en general hay mucha onda de la piedra y es como el boom. Yo siento que, no sé, he conocido a muchísimas personas que trabajan la piedra y se ve que es algo que se mueve mucho. El compa y yo estamos tentados, pero bueno, tenemos algunas cositas, pero no aquí como la amiga que tiene un paño que la rompe. Además tienes un Instagram, ¿correcto? Tenemos un Instagram, acá estamos. Rústica Matista. Bueno, ya saben, si andan por aquí,
Ella tiene su puestito, Dale. tiene todo aquí armadito y además haces temporada en Córdoba, ¿verdad? En Córdoba capital, en la Feria de la Cañada, nos pueden encontrar también. Ahí está. Dale. Bueno, ¿ves? Eso es lo bonito de irse moviendo, que al final del día uno conoce un montón de gente que hace cosas muy copadas. No importa si están viviendo acá o si están de paso, eso también hay que entenderlo. Que por ahí hay personas que sí viven aquí y sí hacen todo, pero también hay otras que solo vienen en el verano, porque bueno, hay que ver el invierno aquí, ¿no? Por aquí conocimos a un compañero que está en invierno y nos han dicho que se va. Pero bueno, no sé, vamos a ver si Uruguay nos da la posibilidad de vivir un invierno aquí. Veremos. ¿A dónde vas a ir luego de salir de tu zona de confort? Puede ser que encuentres algo más de lo que imaginas. Killer Whale, 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 Killer Whale. Buscando el cambio, cruzando fronteras hacia el sol. Y esta aventura continúa en un nuevo día. Ya comenzamos a despedirnos de Cabo Polonio, ahí lo pueden ver al fondo, está. Comenzamos a devolvernos por la playa. Nosotros cuando nos vinimos atravesando las dunas y bueno, ahora estamos por la playa. Es como que hay dos caminos, y ahí en la cartelería te lo dice. Hay una que es atravesando las dunas y otro que es a través de las playas. Lo que sí es que la cartelería te dice que el de las dunas son 3,5 y el de la playa es 10. Y uno dice, wow, me ahorro 7 kilómetros. No, porque el rojo intersecta, o sea, el de las dunas intersecta el camino azul de 10 y suma como 3 kilómetros. A total que se ahorra como 10,5. Claro. A mí ayer me marcó 7,5 desde el cartel hasta Cabo Polonio por las dunas. Y por aquí, que es el que estamos haciendo, en teoría son 10. A mí me da un ahorro de 2,5 kilómetros si te metes por las dunas, que es lindo también porque pasas por El morro, el cerro Buenavista. por el cerro Buenavista. Que tiene una vista espectacular. Bueno, ahí se la estuve compartiendo, se la voy a volver a poner. Pero se ven las dos playas, se ve la playa de Barra de Barizas, se ve la playa nudista y también se divisa todo Cabo Polonio. Entonces Todo Cabo merece Polonio, muchísimo la pena subir hasta el cerro Buenavista. Está buenísimo, es como una excursión del día ir al Cerro Buenavista y si vas a ir hasta Cabo Polonio, cortar camino por allí. Sí. La verdad no es tan complicado, no es tan duro y se ve el faro te va guiando, así que... Ah, sí, apenas subes lo ves. Pero bueno, ayer en la noche, por ejemplo, comenzamos a recorrer la localidad y es súper bonito. Ponen como algunas personas ponen farolitos, que por cierto, dato, si llego a volver a esta localidad voy a volver como artesana que vende farolitos, porque me parece Tenemos que supercopada. hacer unos farolitos para vender, Me claro. parece súper copada la idea porque cuando estamos en la playa había muchas personas que comienzan a alumbrar con el teléfono, entonces como que fastidia la luz del celu. Pero si van todos con su farolito sería la super onda. Oh. Nada, dato, si vienes para acá, vete con esa idea. Sí, Si sí, no, sí, sí. yo vengo. Si nadie la logra capitalizar antes que nosotros vengamos, vamos a venir a Cabo Polonio a vender Farolitos. farolitos. Pero bueno, al final hicimos noche aquí en la localidad, también bueno, conversando, nos dieron la posibilidad de un espacio como para tirar los aislantes y dormimos ahí. Y nos levantamos tempranito y fuimos a ver el amanecer, que el sol sale de la parte de atrás, que sería por donde está Por la el parte faro. de atrás del faro, o sea, en toda la punta. Magnífico, sí. Nos Bueno, tocó lo están viendo llegar. ahorita aquí. Hermoso, de verdad que fue muy bonito. Y bueno, nada, ahí terminamos. Ah, bueno, después conocimos, cuando volvimos al pueblo, coincidimos nuevamente con un artesano que es el señor Ernesto y justo había ido a pescar esa mañana. Entonces nada, Ahí terminó rehaciéndonos nos el dio unos aguante. pescados, al final nos fuimos para la playa y mismo los limpió, nos los dio ya limpitos. Así que ahora vamos a ir a hacer esos pescados fritos Ah, sí, o a la lujo. parrilla, no sé qué vamos a hacer. Vamos a ver qué pinta. Por ahora, bueno, es pegar la vuelta y el próximo destino es... Punta del Diablo. Ay, bueno, ya es como que la última que nos queda de Uruguay antes de llegar a Barratuyuy. Y bueno, vamos a ver qué nos depara Vamos Punta a del ver Diablo. qué se viene. Pero estamos muy contentos de haber vivido esta experiencia. El lugar es maravilloso y se lo súper recomendamos. Tienen muchas opciones, pueden venir caminando en buggy, entonces nada, vívanse la gente. Muchas gracias por acompañarnos en esta Sí. aventura, espero que lo hayan disfrutado. Para saber qué pasa en Punta del Diablo, tienen que verse el próximo episodio. Bueno,
Por ahora, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo rodaje. Que fluya, compa, que fluya, que fluya, que fluya. Está tremendo volver en Ojotas, ¿no? Aquí volvimos en Ojotas por Villaguita. Este es un plus del rodaje. Estamos cortando un poquito de camino. Las dunitas están polentas con Ojotas, ¿no? SHC, semilla huevo crisálida, la posibilidad de que surja, crezca el arte dentro de ti, porque todos somos artistas y tenemos que promover ese desarrollo interno para que lo que hay dentro de nosotros se manifieste de una u otra forma. Por ejemplo, en este caso a través de una pulsera de paracord tejida por la Doña G. La verdad no la hice yo, la hizo la Doña G. Es una pulsera de paracord ajustable y tejida muy resistente, muy buena. Si la quieren, la pueden venir a buscar aquí, y si no, nos las compran a nosotros cuando nos vean por allí. Este SHC va a estar en Cabo Polonio, en la trilla hacia el faro. Si ustedes vienen a Cabo Polonio, hay como varios senderitos por donde se puede caminar yendo hacia la parte de atrás del faro. Una vez que arranca el sendero, un poquito das una curva aquí, allá vas a tener el faro. Aquí están estas tres piedritas viendo hacia el amanecer. Mira esta. Ahí está, ahí va a quedar escondidito este SHC. Le vamos a poner unas piedritas aquí, esta que para que lo tape y estas para que lo contengan. Bueno, compa, ya sabemos cómo es la cosa. Y que ruede el arte, compa. ¿A dónde vas a ir luego de salir de tu zona de confort? Puede ser que encuentres